Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre la caja torácica. Bien, vamos a comenzar hablando sobre los huesos del tórax. Los huesos del tórax son 37 huesos. Están constituidos por 12 pares de costillas, 12 vértebras torácicas, que ya habíamos visto en el anterior capítulo, y un hueso un hueso impar, que es el esternón, ¿no? Ya, vamos a hablar un poco sobre el hueso del esternón. El hueso del esternón, como ya habíamos dicho, es un hueso impar, medio y simétrico, ¿no? Es un hueso plano y grueso que está situado en la parte anterior del tórax, en esta parte de aquí, em, entre los cartílagos costales derecho e izquierdo. eh, Tiene un diámetro de 15 a 20 centímetros, también tiene un espesor de 8 a 12 milímetros, ¿no? Ya también este hueso consta de tres segmentos. Un segmento que es el manubrio, el cuerpo y la apófisis sigmoides. Entre el manubrio y el cuerpo presenta lo que es un ángulo que está situado a la altura de los segundos cartílagos costales de cada lado y permite contar las costillas mediante su, su palpación en un plano horizontal tangente al borde superior del hueso. También se puede proyectar lo que es la altura de la segunda vértebra torácica, ¿no? En la apófisis sigmoides de igual manera se proyecta lo que es eh, la décima y la onceava vértebra torácica. También a su vez la apófisis sigmoides con, consta lo que es con dos caras, una anterior y otra posterior. También presenta lo que es dos bordes, una derecha y una izquierda, y dos extremidades, una superior y una inferior, ¿no? En la cara anterior se caracteriza por presentar líneas transversas paralelas que, que van de un borde del hueso al otro. En la cara posterior es cóncava hacia atrás. Las líneas transversales son menos marcadas que en la cara anterior. A nivel del manubrio existen rugosidades que presenta la inserción del músculo infrayoideo y de los ligamentos, ¿no? Como ya habíamos dicho, el hueso del esternón presenta de igual dos bordes. Em, los bordes presentan 7 escotaduras costales, como aquí, 7 escotaduras costales, ¿no? Donde se articulan los primeros 6 cartílagos costales, mientras que la séptima escotadura se articula al cartílago costal común. Eh, También las extremidades. Las extremidades, la extremidad superior del esternón está marcada por una depresión cóncava hacia arriba regular y roma. En la extremidad inferior corresponde con la apófisis sigmoides. También esta extremidad puede ser una ósea cartilaginosa, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre las costillas. Eh, las costillas son huesos planos, pero de forma alargada. Como ya habíamos dicho, existen 12 costillas de cada lado del tórax. Las primeras 7 costillas son verdaderas. Cada una se articula de manera individual por medio de un cartílago costal con el esternón, ¿no? Y, y las siguientes 3 costillas, la octava, la novena y la décima costilla, se encuentran unidas en forma indirecta a través de sus cartílagos a un cartílago común que se articula con el esternón. Se las denomina costillas falsas a las dos últimas costillas, a la onceava y a la décima. Son costillas falsas, pero al ser libres en su extremo anterior, no presentan ningún contacto con el esternón, a las cuales a estas se les denomina costillas flotantes. Mm, También las costillas no son rectilíneas ni horizontales, ¿no? Por lo cual también las costillas presentan lo que tiene lo que es un extremo posterior.
y en el extremo posterior podemos encontrar lo que es la cabeza de la costilla, que se articula con los cuerpos vertebrales. También podemos encontrar dos superficies, ¿no? Una superficie anterior y una superficie posterior, superior y otra superficie inferior, ¿no? Separadas por la cresta de la cabeza de la costilla. También podemos encontrar lo que es el cuello de la costilla. En aquí podemos encontrar que es una porción intermedia entre la cabeza del tubérculo. Se dirige en sentido lateral y hacia atrás de manera horizontal, hacia abajo a partir de la quinta costilla. También podemos encontrar lo que es el cuerpo, ¿no? En el cuerpo podemos encontrar lo que es una cara posterior y otra lateral, ¿no? Estas caras presentan lo que es rugosa frente a la vértebra, la cual está unida por los ligamentos. También va a presentar lo que es un borde superior y un borde inferior. En el borde superior es rugoso y cortante, mientras que en el borde inferior es más redondeado, ¿no? También va a presentar lo que es extremidades, va a presentar lo que es una extremidad anterior. La extremidad anterior de la costilla proporciona una inserción al cartílago costal con una superficie ovalada y deprimida. Bien, las articulaciones de la pared torácica. Vamos a ver sobre las articulaciones externales. Las sincondrosis externales son los restos embrionarios del cartílago hialino, ¿ya? Presentan entre los núcleos óseos y pueden estar formados en el esternón. Estos pueden osificarse en el manubrio del esternón, ya que están unidos al cuerpo por un fibrocartílago muy denso que da lugar a la sínfisis manubrio-esternal. Estas dos articulaciones pueden desaparecer con la edad por la osificación de sus medios de unión, ¿no? Como podemos ver en esta parte de aquí. Las articulaciones costovertebrales. Las costillas se articulan con la columna vertebral en dos puntos diferentes. La cabeza de la costilla en la parte lateral de dos cuerpos vertebrales, formando la articulación de la cabeza de la costilla y el tubérculo de la costilla, con el vértice de la apófisis transversa, dando origen a la articulación costotransversa, ¿no? Como podemos ver acá. La articulación de la cabeza de la costilla. Esta articulación presenta superficies articulares. Puede presentar por la cabeza de la costilla y por las fositas costales superior e inferior de las vértebras, separadas entre sí por un disco intervertebral. Son articulaciones sinoviales planas. Los medios de unión de esta articulación están representados por una delgada cápsula articular que a su vez está reforzada por los ligamentos, un ligamento radiado de la cabeza, de la costilla, y el ligamento intraauricular de la costilla. También puede estar por el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, tiene forma de abanico y se inserta por su vértice en la parte anterior de la cabeza de la costilla y por su base en las dos vértebras adyacentes en el disco intervertebral, y también el ligamento intraauricular de la cabeza de la costilla se inserta lo que es en la cresta saliente de la cabeza de la costilla y sobre la cara lateral del disco intervertebral. Esto se denomina y suele existir dos sinoviales exiguas, ¿no? La irrigación y la inervación. Otra articulación es la articulación costotransversa, que ya lo habíamos visto en el anterior capítulo, pero esta articulación costotransversa presenta lo que es un foramen costotransverso, ¿no? Que se encuentra entre, es un orificio que se encuentra lo que es en el ligamento costotransverso superior y el cuello de las costillas. También permiten lo que es el paso del nervio
intercostal. La articulaciones esternocostales. Estas articulaciones son sinoviales planas a nivel de la carilla costal. Presentan una cuña saliente en sentido medial con dos caras auriculares superior e inferior, mientras que del lado del esternón existen dos auriculares en cada escotadura costal, ¿no? Como podemos ver en aquí. Las articulaciones costocondrales son las uniones entre la parte ósea y la porción cartilaginosa de la costilla, sin la presencia de una cavidad articular. La extremidad medial de la costilla presenta una cavidad elipsoidea donde se aplica la extremidad del cartílago inversamente configurada, ¿no? La unión del hueso con el cartílago es absolutamente continua del periosto y con el pericondrio. Las articulaciones intercondrales. Los cartílagos desarrollan un lugar de su articulación en cada uno de los bordes, un pequeño ensanchamiento deprimido. También el séptimo cartílago costal se prolonga hacia el esternón para terminar en la escotadura inferior del borde del esternón. Este cartílago se articula con el sexto y octavo cartílago. Los cartílagos costales entre el noveno y el décimo están incurvados hacia arriba y se unen a los demás, contribuyendo a formar lo que es el cartílago costal común, ¿no? Bien, los músculos de la pared del tórax, ¿no? Los músculos de la pared del tórax son el músculo esternal. Este músculo es inconstante, aparece solo entre un 4% de las disecciones anatómicas, ¿no? Cruza el músculo pectoral mayor y siguiendo una dirección paralela a lo que es al esternón. También otro músculos intercostales. Se dividen en tres segmentos: los músculos intercostales externos, los músculos intercostales internos y los músculos intercostales íntimos. Los músculos intercostales externos se insertan lo que es en el borde inferior y superior de las costillas suprayacentes y subyacentes. Se extienden desde la articulación costotransversas y parte posterior del espacio intercostal hasta la proximidad de la articulación costocondral hacia adelante. Tiene una función de elevar las costillas, tensa los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica. Los músculos intercostales internos se extienden desde el esternón hasta el ángulo de la costilla profundamente con respecto al precedente. Tiene una función de lo que es accesoria, eleva las costillas. El resto de los músculos participa en la expiración. Los músculos intercostales íntimos. Estos músculos se insertan en el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla subyacente. Tiene una función accesoria de igual manera, eleva las costillas. El resto de los músculos participa en la expiración. Los músculos elevador de las costillas. Este músculo tiene una inserción desde el vértice de la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical y las 11 vértebras torácicas hacia el borde superior y la cara lateral de la costilla subyacente. Los músculos elevadores cortos de las costillas se insertan en las costillas subyacentes. Los músculos elevadores largos de las costillas se insertan en las costillas siguientes después de saltar una. Tienen una función de inspiradores poco potentes, favorecen en la rotación de la columna vertebral. Los músculos subcostales. Estos músculos tienen una inserción entre la pleura parietal y la extremidad posterior de los músculos intercostales íntimos, extendiendo desde la parte posterointerna, desde la costilla suprayacente a la subyacente. Tiene una función de lo que es igualmente accesoria, inspira
eleva las costillas, el resto del músculo participa en la expiración. Los músculos transversos del tórax. Estos músculos se insertan en la cara interna profunda posterior del cuerpo y de la apófisis sigmoides del esternón. Termina en la cara profunda de los cartílagos costales tercero, cuarto y quinto. También presenta lo que es una acción fisiológica mínima. Colabora en el descenso de las costillas durante la expiración. Ya. Arterias de la pared torácica. Las arterias de la pared torácica presentan lo que es la aorta torácica y a su vez la aorta torácica da ramificaciones lo que es a las arterias intercostales posteriores y a las arterias subcostales. También las arterias subclavias dan igual ramificaciones lo que es a la arteria torácica interna y a la arteria intercostal suprema. Las arterias axilares de igual manera dan lo que es ramificaciones a la arteria torácica superior y a la arteria torácica lateral. Entre los espacios intercostales también podemos encontrar que están irrigados por la arteria principal, la arteria intercostal posterior y la arteria intercostales, ¿no? Bien, entonces con esto es lo que termino caja torácica. Muchas gracias.